¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal Política Argenta y Fútbol. Bueno, el video de hoy es un video especial porque es a pedido de una suscriptora que me pidió que me explayara sobre Milei, su presidencia, cómo está realmente la situación en Argentina, por qué lo llama loco, desaforado, eh, y tantas otras cosas más, qué opinan los que lo votaron. Entonces, vamos a hacer un video para explicarle a esta amiga uruguaya y a toda la gente que está en el extranjero y quizá le llega una visión distorsionada de la realidad argentina, y para algunos cucas que están acá adentro y viven en su nube de pedo, vamos a explicar cómo está la presidencia de Milei el día de hoy. Para vos, Rebeca, entonces. Bueno, no se puede explicar la presidencia de Milei o cómo llega también Milei al poder si no se hace un poquito de historia y se ponen las cosas en contextos. Argentina venía de 20 años o de 16 años de, mejor dicho, de kirchnerismo. ¿Qué es? El kirchnerismo es un desprendimiento del peronismo, el peor cáncer que le puede haber pasado a la República Argentina en su historia. Y no lo digo yo porque sea antiperonista, lo dicen los números de las distintas presidencias y cómo en ese periodo, desde Juan Domingo Perón en la década del 40 hasta el último gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, la Argentina fue bajando cada vez más hasta llegar al subsuelo. Entonces pongamos en contexto las cosas. El kirchnerismo basó su presidencia en una gran ambición de poder y riqueza. Al kirchnerismo no le importaba a la gente, no le importaban los pobres, y más allá de que uno pueda estar o no a favor de la doctrina peronista, muy lejos de defender al desposeído, al desamparado, al pobre, el kirchnerismo lo que quería era multiplicar pobres, porque quería ser no una democracia, quería ser un gobierno monárquico prácticamente, que se adueñara del poder y se quedara allí como una monarquía. ¿Cuál es la forma de que un gobierno pueda asegurarse seguir gobernando por tiempo indefinido? Pues tres patas fundamentales. La gente burra, para que no piense, para que no entienda, para que no sepa. Empobrecer a la gente y después tirarle planes sociales una vez que la gente estaba empobrecida para tenerlos agarrados del puño y tener ese voto cautivo. De hecho ya venían los Kirchner con malos antecedentes de su época de gobernador en Santa Cruz, así que ya venían sucios los Kirchner desde su provincia. Entonces a eso se dedicó el peronismo, con decirles que, a todos aquellos que no lo saben, que en un país de 40 y pico de millones de habitantes había 20 millones, sí, 20 millones de planes sociales. Esa era la forma que tenía el kirchnerismo de perpetuarse en el poder. Un poco que falló por la muerte de Néstor Kirchner, porque lamentablemente para ellos el hijo del matrimonio Kirchner es un papanata que no sirve para nada. Así que obviamente que no le daba el cuero a Máximo Kirchner para seguir la línea sucesoria. Entonces, al morir Néstor, esa alternancia que quizás quería hacer Cristina Néstor, Cristina Néstor, Cristina Néstor, quedó ya opacada, no se podía hacer. Entonces Argentina viró hacia la izquierda
con un populismo devastador para el país. Y como dije antes, ya destruido la cultura. Argentina siempre se caracterizó por ser un país muy culto en América Latina, el primero prácticamente en dejar en cero el analfabetismo. Pasó a ser un país de gente muy bruta, de gente sin estudio, de gente que no creía y no cree en la meritocracia, y que ellos lo pusieron en un puño, como les decía antes, porque los tenían atrapados con los planes sociales, y para no perder esos planes sociales los seguían votando a ellos, pese a que estábamos mal, pero los seguían votando porque se sentían cautivos de esa gente, porque tenían miedo de perder los pocos que les tiraba de limosna el kirchnerismo. Entonces ya teníamos un pueblo empobrecido, embrutecido, dependiente del Estado y con la cabeza quemada, porque les hicieron todo un trabajo psicológico que fue haciendo que pensaran exactamente la línea que les bajaba Cristina y compañía desde el gobierno. Y un día, vaya a saber cuándo, hace muchos años ya, apareció un tipo en los canales de televisión que venía con su agenda y su libreta con notas debajo del brazo, con los pelos todos revueltos, pelo largo y revuelto, y que lo empezaron a invitar a los canales de televisión porque el tipo les daba rating. Ese tipo era Javier Milei. ¿Y por qué les daba rating? Porque el tipo, no sé cómo, realmente no sé cuándo ni cómo apareció en los medios, pero iba y se peleaba a los gritos y a los insultos con los panelistas del programa, con los invitados, y le decía sus cosas en la cara, de buena manera o no, y te podría gustar o no, pero las cosas se las decía en la cara. Eh, y eso generaba rating en los programas. Entonces uno que lo invitó y le dio rating, después lo volvió a invitar, después los demás canales vieron que ese tipo les daba rating y también lo empezaron a invitar. Y el tipo hablaba de economía con un lenguaje que no siempre la gente entendía, porque es muy técnico para hablar Milei. Y quizás, mirá lo que son las paradojas de la vida, fueron esos periodistas, esos conductores de televisión que empezaron a invitar a ese loquito que gritaba, insultaba y que se ponía en contra de los panelistas, esos mismos conductores y esos mismos periodistas fueron los que fueron creando a Milei. Porque al principio la gente dice, ¿quién es este loquito? A ver, vamos a escucharlo. Y le gustaba porque se puteaba y se insultaba y gritaba con todos los que estaban ahí en el canal. Pero como hicieron en su momento los kirchneristas, algo de lo que iba diciendo Milei les empezó a taladrar la cabeza a los que lo escuchaban, a los que estaban hartos del populismo, hartos del kirchnerismo, y les empezó a quedar algo. Entonces vos fíjate la paradoja de la vida, ¿no? Que esos tipos que lo invitaban para que les diera rating fueron los que empezaron a crear al León Milei. Fueron quizás el principio para que Milei fuera presidente. Como les digo, empezó la gente a escucharlo porque les gustaba, que se peleaba con los políticos, porque la gente estaba un poco harta de los políticos tradicionales, de la casta, como les dice él, y
Entonces lo empezaron a escuchar, le empezó a entrar algo de las ideas de él, del liberalismo, les empezó a quedar ciertas, este, cierto dogma de lo que decía Milei sobre tal autor, tal otro, de las ideas de la libertad. Y ya les digo, era muy técnico a veces y no muchos lo entienden a Milei cuando habla de economía. Pero les empezó a quedar las ideas de la libertad, aquel tipo se oponía a los políticos tradicionales y llegó a la Cámara de Diputados. Eh, Ahora, Rebeca, vos me preguntabas por qué le dicen loco los opositores. Bueno, es muy fácil, porque además de ser muy gritón, muy puteador, de pelearse con todo el mundo, decía que su perro Conan, hablaba con su perro Conan, que su perro Conan está muerto, él lo clonó, ahora tiene otro perro que se llama Conan, que es un clon de aquel, y bueno, entonces lo empezaron a tildar de loco. Y como era muy verborrágico, muy altisonante para hablar, entonces lo empezaron a tildar de loco y desaforado. Eh, y la gente que estaba harta de la política tradicional, en 2023, con un gobierno de Alberto Fernández que fue lo peor de la democracia, por lo menos de la historia moderna de Argentina, entonces dijo, vamos a darle la oportunidad a este tipo. Realmente los que se candidateaban para ser presidenciables eran los candidatos del PRO, sobre todo Patricia Bullrich. Yo creo que Patricia Bullrich sobre Rodríguez Larreta, pero la gente se cansó de las peleas internas que hubo en el PRO y entonces le dieron la oportunidad a Milei. ¿Cómo está el gobierno de Milei? A ver, yo creo que está bárbaro. Que la gente no la está pasando bien, es verdad. Que los jubilados cobran una miseria, es verdad. Que a veces a muchos no les alcanza, es verdad. Pero el tipo cuando le pidió el voto al argentino, le dijo exactamente lo que iba a hacer, no les mintió. Dijo que para salir de donde estábamos necesitábamos un ajuste feroz, que iba a llevar un tiempo, que le dieran la oportunidad de gobernar y de hacer ese ajuste feroz y que después él les prometía a los argentinos de que la iban a pasar mal, muy mal, pero que iba a ser la última vez, que era el último esfuerzo que le pedía a la sociedad. Y la gente le dio su voto de confianza. Y realmente, a ver, eh, yo siempre hago una comparación para que me entiendan bien sobre el ajuste que hizo Milei, por qué la sociedad está mal todavía, pero hay una luz de esperanza al final del camino. Yo siempre hago la comparación de que un país es como una casa. El kirchnerismo tenía una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Que era la emisión indiscriminada. Con esa emisión indiscriminada se compraba los votos porque le daban esto, lo otro, aquello al votante, le daban dádivas a los empleados, le daban bonos a los jubilados y entonces seguían teniendo cautivo a la gente. Con eso pensaban de que iban a ganar las elecciones como hicieron toda la vida, desde la época de Perón que se daba zapatillas, bicicletas, máquinas de coser a la gente. Entonces ellos pensaban que con eso iban a poder ganar las elecciones en el 2023. Lo que no contaban es que la gente se hartó de un gobierno, de un inepto como Alberto Fernández y no los iba a votar. Que había comprendido, no sé qué pasó, que la gente de repente comprendió que ese no era el camino para la Argentina y que cada vez estábamos peor. Entonces, vuelvo. Yo siempre tomo al país como tu casa. Vos tenés una tarjeta de crédito.
Entonces en la tarjeta de crédito es la emisión. Pongámoslo así. La emisión es la tarjeta de crédito. Entonces viene tu marido y te dice, vieja, vamos a comprar, ¿qué te parece si agarramos la tarjeta de crédito, compramos la tele nueva, la heladera, el lavarropa, nos compramos un equipo de música, nos vamos de vacaciones y lo tarjeteas todo? Ta, 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 ta. Eso hacía el kirchnerismo. Llega un momento donde vos tenés que pagar la tarjeta. Y cuando vos te pasás de lo que te entra en tu casa con respecto a lo que te sale que tenés que pagar de la tarjeta de crédito, estás en un problema. Eso es lo que pasó con Argentina y el kirchnerismo. Cuando hubo que pagar esa tarjeta de crédito, ya no había plata para pagar. Era más lo que tenía que salir que lo que entraba. Y obviamente, para cubrir ese déficit, había que darle a la maquinita. Y darle a la maquinita e imprimir billetes generaba cada vez más inflación. Y entonces Milei dijo, bueno, ¿qué harías vos si no te alcanza para pagar? Vos tenés un sueldo fijo, tenés que pagar la tarjeta de crédito. Entonces decís, bueno, empecemos a apretarnos el cinturón. No hacemos esto, no hacemos lo otro, no comemos esta comida, comemos esta otra. Y es lo que hizo Milei. Milei le dijo al argentino, no hay plata. No hay plata, entonces vamos a tener que ajustarnos el cinturón, vamos a pasarla mal, vamos a tratar de que lo pague la política y no la gente. En cierta medida lo cumplió porque achicó los ministerios, porque achicó la administración pública, ese elefante blanco que era el Estado dejó de serlo, porque todos los días se sacaba gente ñoqui que habían sido nombrados por el gobierno kirchnerista, pero la gente le empezó a pasar mal. Y es la primera vez que yo veo un gesto de madurez de la sociedad argentina que pese a que la estaba pasando mal y la sigue pasando mal, le sigue confiando al gobierno. Aún muchísimos jubilados. Aún muchísimos jubilados. El tema de los jubilados es un tema especial, porque el jubilado siempre estuvo mal en Argentina. Muy mal. Y esto viene de muchos años. ¿Por qué? Porque se estatizaron las AFJP, que eran las jubilaciones privadas que hubo en una época, porque se jubiló gente que no tenía los aportes suficientes, y entonces el kirchnerismo lo jubiló lo mismo. Y claro, al haber pobreza, al no crearse fuentes de trabajo, ya no había tantos empleos en blanco, del cual cada empleado en blanco es el que te aporta para el jubilado, pero se necesitan como creo que son 4 empleados en blanco para un jubilado. Entonces se empezó a decaer la jubilación porque no había de dónde sacar recursos, porque no había trabajadores en blanco, a mucha gente con economía informal o en negro, y entonces ahí vino el problema de las cajas del social, de la jubilación. Entonces echarle la culpa a Milei del ajuste salvaje o de que hoy no tengan plata los jubilados, está mal. Está mal. Pero ¿por qué se le echa la culpa a Milei de todo eso? Primero porque el kirchnerismo de mecha corta o de memoria corta. Entonces todo lo que le achaca que hacen los demás se olvidan que lo hicieron ellos. Por ejemplo, un caso, le dice estafador por lo de Libra, algo que todavía ni siquiera se probó. Si eso no es, no lo sabemos porque todavía está en investigación el asunto. Pero se olvidan que tienen una jefa, la momia Cristina, que está doblemente condenada. De eso sí se olvidan. O sea, ¿cómo vos podés decirle estafador a un tipo que todavía ni siquiera se le probó nada cuando resulta que vos sos doblemente condenada? Hermana, hay algo que falla ahí. Por eso son de memoria corta los peronistas barra kirchneristas. Entonces, el jubilado la pasa mal. La clase media la pasa mal. Quizás no les alcanza la plata a muchos. Pero el tipo hizo lo que tenía que hacer. Cerrar la canilla de la emisión, poner las cuentas en orden,
y de ahí en más la salida del cepo, o sea, la libertad cambiaria, que era importantísima para que empiecen a venir capitales extranjeros a radicarse al país y crear fuentes de trabajo, fuentes de empleo que van a dar mejores salarios, que van a poder aportar a las jubilaciones y a su vez le van a dar mayor poder adquisitivo al argentino. Entonces, el plan de Milei es perfecto. ¿Por qué hay gente que está en contra? Me preguntaba Rebeca. Porque son los kirchneristas. Porque llegamos a un extremo en Argentina donde el kirchnerismo, si no gobierna, revienta todo, si no gobierna, explota todo, si no gobierna, intenta sabotear al gobierno de turno para volver ellos al poder. Eso es lo único que les interesa, el poder, la codicia, el dinero, manejar cajas gigantescas. Entonces, por supuesto, lo tratan de boicotear y le hacen marchas como la de los jubilados, donde hay 10 jubilados que hacen un reclamo lógico, justo, porque no les alcanza el dinero y en eso estamos totalmente de acuerdo, pero resulta que llevan barras de equipo de fútbol, van movimientos sociales, van sindicalistas y hasta políticos opositores para pudrirla, como decimos nosotros, que es hacer quilombo. ¿Mm? Hacer quilombo, generar caos, y entonces intentan generar una desestabilización del gobierno a través de pudrirla en la calle. ¿Por qué vino esto? Ahí es donde yo lo critico a Milei. Porque Milei hizo errores no forzados. ¿Qué significan los errores no forzados? Que no fue la oposición la que lo obligó a tener esos errores, sino que fueron errores propios del gobierno. Lo de Libra fue un espanto. Más allá de que el tipo quizás no actuó de mala fe, el haberse metido a promocionar esa criptomoneda le hizo perder credibilidad y cuando ellos no tenían, los opositores, me refiero a los kirchneristas, no tenían de dónde atacar a Milei, apareció uno de los primeros escándalos para, en un momento donde ya se hablaba de las elecciones de medio tiempo con un Milei cada vez más arriba, le encontraron la debilidad al gobierno para atacarlo por ese punto. Y dijeron, bueno, empecemos a hacer revuelta. Primero por lo de Libra, segundo porque lo vieron debilitado y tercero porque es el año de las elecciones de medio tiempo. Entonces dijeron, es ahora o nunca. Aprovecharon el error de Libra para saltarle a la yugular y empezar a tomar la calle, a pudrirla, como te digo, para que empezara a explotar todo por los aires y le fuera mal al gobierno y entonces derrocarlo, sacarlo en helicóptero, como se dice en Argentina, y volver ellos al poder. Los errores no forzados empezaron en enero con el discurso de Davos en contra de la comunidad LGTB, un pliego de 2 jueces para la Suprema Corte de Justicia que fue por decreto, entonces no lo quieren esos jueces, se lo votaron en contra ahora en el Congreso, bueno, en fin, una serie de desaciertos que lo peor fue quizá lo de Libra y otras metidas de pata también del gobierno. ¿Qué pasó entonces? El mayor logro de Milei, por lo cual los votantes de Milei seguían apoyándolo, era el tema de la inflación a la baja. Cuando pasa lo de Libra, empezaron a trastabillar los votantes de Milei porque dijeron, la pucha, como los demás. O sea, si bien la gran mayoría siguió confiando en el presidente, hubo cierta gente, no voy a decir que no, que lo había votado y empezó a mirar de reojo. Además, si bien venía a la baja la inflación y no era un dato menor, porque además con eso el bolsillo del argentino, si bien los sueldos no están bien, los sueldos empezaban a rendir más. Pero lo empezaron a mirar de reojo con el tema de Libra. Y
con los problemas que hubo con las marchas de los jubilados, que atacaban los sindicalistas y los que no eran jubilados, atacaban a las fuerzas públicas y hacían revuelta en la calle, que seguramente eso es lo que ves en tu país, Rebeca. eh, Se empezó a generar todo un caldo de cultivo donde los que no queríamos que le vaya mal a Milei empezamos a mirar de reojo porque decían, pucha, este tipo, ¿qué está pasando? La inflación viene a la baja, pero no le da la vuelta de tuerca a la salida del cepo, encima está cometiendo errores no forzados, se le está pudriendo la calle, esto no va muy bien. Porque la gente empezó también legítimamente a decir la plata no alcanza, este como todos los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegó este mes de abril, donde salió publicada la inflación de marzo, donde por primera vez en algunos meses la inflación se fue para arriba. ¿Qué hizo el gobierno? No digo que haya sido por ese dato inflacionario que había ido hacia arriba, pero llegó justo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ese mismo día que tuvimos el 3,7 de inflación que era en alza, pudo el ministro de Economía Caputo decir que a partir del lunes se salía del cepo. Dato que era el esperado por todos nosotros, porque sabíamos, como dije antes, que la salida del cepo implicaba, junto con el RIGI, implicaba que al tener un estado de divisas mucho más normal, como en cualquier otro país del mundo, reglas más claras de juego, iba a permitir que los inversores extranjeros y aún también los argentinos se animaran a, con esas reglas claras de juego, se animaran a empezar a traer capitales para invertir en Argentina, crear fuentes de trabajo, mejorar los salarios, por ende las jubilaciones y todo lo que dije antes. Así que, en líneas generales, cuando estaba más debilitado el gobierno de Milei, y realmente uno miraba con preocupación eso, ¡pum! Pegó el corchazo para arriba como el corcho de un champán y otra vez Milei repuntó. Todavía no he leído ni he escuchado en la televisión que hagan una encuesta de la popularidad. Siempre hacen a cada rato encuestas. En estos últimos días estaban más preocupados por la salida del cepo y cómo iba a quedar el dólar que mostrar a ver cómo andaba la popularidad de Milei. Pero repuntó de nuevo. Repuntó de nuevo porque esa era la vuelta de tuerca que le faltaba a la economía para poder irse otra vez para arriba e intentar que Argentina despegara definitivamente. Y antes de terminar el video quería hacer una aclaración que me parece fundamental. No soy mileísta, no soy libertario, sí soy anti-kirchnerismo, porque el kirchnerismo hundió al país y yo soy un argentino de bien que quiere lo mejor para su país. Pero me parece importante que sepan, aquellos que vienen por primera vez a mi canal, que yo no voté a Milei en primera vuelta, que voté al PRO, a Patricia Bullrich. Así que trato de ser lo más imparcial posible en mis comentarios, porque ya como ven ustedes yo soy independiente, no abrazo ninguna idea política, yo era radical hasta que me pudrí del radicalismo con De la Rúa en el 2001 y dije nunca más radicalismo, me hice independiente y trato de votar lo que me parece mejor para el país. Así que yo no tengo ninguna parcialidad para defender a Milei. Cuando tenga que criticarlo lo voy a criticar porque no soy libertario y no soy mileísta. Pero como dije también muchas veces, en todos mis años jamás viví en un país que no viviera con inflación, con corrupción, y ya estoy harto. Y vino este tipo
que lo que prometió en campaña lo está cumpliendo. Entonces, ¿por qué no le voy a dar crédito y no lo voy a bancar? Y eso más o menos, para que les quede en claro a los que nos miran desde el exterior, es la situación del gobierno de Milei, para no hacerlo demasiado largo. Si a Milei le va bien, el kirchnerismo barra peronismo no vuelve más, tienen miedo de perder sus cajas, tienen miedo de perder su poder, y entonces por eso lo atacan al gobierno. Y la gente que lo votó le tiene plena confianza porque es la primera vez que un presidente lo que dice en campaña lo cumple durante el mandato. Él prometió déficit cero, no emisión, salida del cepo, que esperáramos un tiempo porque le íbamos a pasar mal, pero que al final del túnel íbamos a ver la luz, y paulatinamente todo se está cumpliendo. Así que estamos llenos de esperanza, menos los kirchneristas que lo tratan de dictador, lo tratan de estafador, lo tratan de loco, porque es el versito que les metieron en la cabeza, como les decía antes, que se las quemaron y repiten como loros los que le bajan de arriba a los kirchneristas para desestabilizar el gobierno. Así que espero que haya quedado clara la explicación para vos, Rebeca, y para cualquier otra persona que quiera entender de que venimos de mucho tiempo, donde Argentina empezó a meterse en un pozo, el cual caía cada vez más abajo y no se veía una salida. Bien amigos, hasta acá el tema del video. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse al canal, compartirlo, comentar y darle like al video. Chao, hasta la próxima.